there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Dr. Jimmy Dupree, Loren Larson y el Dr. Joey Rogers, Jason Stidham también. Y como nuestros invitados especiales el día de hoy, y también estamos muy felices de tener al hermano Rogers y al hermano Stidham. Hermano Rogers pastorea la iglesia Pace Assembly of God, una de las grandes iglesias de Estados Unidos. Y Jason Stidham, y yo digo esto porque es correcto y verdadero, uno de los grandes evangelistas de este país en particular y del mundo en general. Él ministró en el Centro Familiar de Adoración apenas hace 2 noches, el domingo. Y fue un mensaje fenomenal. Estamos muy felices de tener a estos hermanos. Los tengo en alta estima. Y por su obra para el reino de Dios, en el reino de Dios, es fenomenal, por decirlo menos. Le damos al Señor la alabanza y la gloria por eso. Dave, vamos a leer eso un poco después. John, en nuestra pequeña sección con respecto a Israel, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Y están ellos cerca de una guerra a todo lo que da o qué? Parece como que quieren restringir a Israel al Hezbollah. Parece que el presidente de el control de misiles fue asesinado en una localidad en el Líbano, así que lo tomaron, lo cual fue algo bueno porque él fue el que estaba orquestando los ataques y diferentes misiles y desplazamientos que estaban pasando allá en Israel. ¿Qué tipo de misiles? Bueno, diferentes tipos de misiles y de alcances. Iba a ser un artículo en el Evangelista a futuro mostrando sus capacidades. Tienen misiles de corto alcance, cohetes más bien, que pueden viajar de 3 a 8 millas de diferentes tamaños. También tienen los vehículos que son muy populares automáticos como drones, que pueden ser hasta 75 millas. Pero entre todo esto tienen una variedad de misiles y sistemas que pueden tocar diferentes áreas. Y ese es el peligro, que ahora tienen la capacidad de alcanzar más profundamente el territorio de Israel que cualquier otro atacante. Esa es una organización terrorista atacando desde el Líbano, que se le ha dado permiso de morar allí, de permanecer allí. Años atrás, bajo la resolución 1701 de las Naciones Unidas, debía haber una zona neutral entre Israel y el país del Líbano, prohibiendo que el Hezbollah tuviera que hacer eso. ¿Qué sucedió con eso? Bueno, nunca se ha ejercido, y si se hubiera ejercido, tal vez fue ignorado por los miembros de las Naciones Unidas, el mismo organismo que se reúne en las Naciones Unidas con diferentes miembros de diferentes países. Por ejemplo, el día de hoy, Erdogan, el presidente del pueblo turco, estuvo allí hablando después de Joe Biden. Quiero decir algo acerca de lo que Erdogan iba a decir, tocó sobre lo que Joe Biden dijo. Él dijo que la única ruta a la paz es un cese al fuego. Esa no es la ruta a la paz con respecto a Israel y los palestinos, el Hezbollah y el Hamas. La respuesta para el Hamas no es tener un acuerdo de paz, ni tregua, ni un cese al fuego, sino que se rindan. Esa es la manera como se va a detener esto. El Hezbollah igual. Así que el presidente una vez más representó erróneamente lo que se tiene que escuchar por los Estados Unidos, a diferencia de Erdogan, que una vez más se levantó para hablarle al alivio del día de hoy. Tal vez, bueno, fue esta mañana, pero entendiendo sus comentarios, una vez más antisemitas, pero también tiene que ver con Israel y Adolfo Hitler. Los relacionó en cuanto a cómo él se comportó. Está demandando que el mundo pelee contra ellos como pelearon contra Adolfo Hitler, sin mencionar lo que Israel tiene que sufrir con respecto a la Hamas y el ataque que sucedió el 7 de octubre del año pasado. No se mencionó la pelea y el ataque continuo y también el secuestro de rehenes. Tampoco se ha mencionado que desde el 8 de octubre hasta el día de hoy, más de 8,500 cohetes de parte del Hezbollah y municiones. No se mencionó nada de eso.
Pero una vez más, en su odio hacia Israel, están haciendo lo mejor para poder aislar, separar y que el mundo sea aparte y se ponga contra Israel. Hermano Swagger, yo siento, y esto es lo que Erdogan también dijo, él dijo que siente que Israel está haciendo esto con los del Hezbollah en el Líbano para provocar a Irán, para venir ante el mundo, para que puedan luchar contra Irán. Ahora, yo no sé de dónde es que está sacando ese pensamiento, pero yo sí sé esto, que Israel sería sabio en hacer más que solo sancionar o depender del mundo para sancionar a Irán. Yo sí siento que en algún punto en el futuro, tal como sucedió con la planta nuclear en Irak y así como sucedió con la planta nuclear de Irán y en Siria, van a tener que hacer algo similar con Irán o si no van a convertirse en nucleares. Pero si Israel le declara la guerra al Hamas o al Hezbollah, eso va a hacer que en ese conflicto entre Irán, Irak y quien sea más aparte, posiblemente aún hasta Jordania. Hermano Swagger, yo siento como que ya ha habido una declaración de guerra, no por Israel, pero por estas organizaciones terroristas que han estado cooperando con Irán desde ya y con la ayuda de Siria y con la ayuda del Líbano. ¿Será que Israel puede soportar ese tipo de ataques? Bueno, dos pensamientos. No sé si comprendemos completamente el complemento y la capacidad de Israel. No la han revelado, aunque han hablado de ello. También sabemos que Israel tiene el armamento más sofisticado del mundo el día de hoy. Toman algunos de nuestros equipos y los hacen mejor, como los Raptors 22 los hacen Correcto. mejor. Así que no sabemos todas sus capacidades. Sin embargo, el poder de la variedad de naciones pudiera causar un gran daño contra Israel, pero no veo que eso suceda bíblicamente. Veo la imagen del anticristo que va a llegar en el libro de Daniel, en el capítulo 9, que confirmará un pacto con muchos. Está muy cerca. Y eso está más cerca de lo que nos podemos dar cuenta, porque esa confirmación, esa palabra en el hebreo no significa establecer una nueva tregua, sino una reactivación de unos antiguos. Desde 1948, en noviembre, cuando Israel fue establecido como nación y se dividieron de los palestinos, han buscado dos cosas: reconocimiento y seguridad en las fronteras. Eso fue reforzado en el 67 bajo la resolución 242 de las Naciones Unidas. También fue ejercido bajo la guerra o después de la guerra de 1973. Israel quiere reconocimiento como nación soberana y quiere seguras o fronteras seguras. ¿Qué está dispuesta a dar para tener eso? Ya ha estado dando tierra por paz y eso comenzó bajo la administración Eisenhower, bajo el secretario del Estado Dulles, cuando estaba cooperando e inventó la idea del programa Alfa Omega. Interesante la terminología, donde Israel dará tierra por paz, viendo la comisión y la decisión de Peel que sucedió en 1938, cuando el señor Peel, que vino de Inglaterra, visitó y vio lo que estaba sucediendo entre el Hajj y los judíos que vivían en la tierra. Y él dijo que la mejor solución para los judíos y los palestinos, los árabes, por cierto, no eran llamados palestinos en ese entonces, sino hasta 1968. Pero él dijo que era una solución de dos estados. Entonces esa mantra ha resonado desde entonces, pero esa resolución o esa idea más bien, no es una resolución, no va a funcionar. Doblemente, espiritualmente, Dios dijo que la tierra es mía y no será vendida para siempre. Esa es la tierra de Dios. Dios determina quién se queda con ella y ha sido predestinado ya quién se queda con ella. Dios dijo que reuniría a Israel una segunda vez, Isaías capítulo 11, versículo 11, y él ya ha demostrado al traerlos de regreso. Ahora son una nación en su tierra porque Dios ordenó eso. Pero bíblicamente Israel está enfrentando difíciles días. Cuando el anticristo venga, él va a traer esa paz y va a ser durante 3 años y medio esa paz y lo van a recibir. Ellos van a pensar que es el Mesías, Así es, correcto. porque él va a resolver estos problemas de los cuales está hablando. Correcto. Él va a venir en caballo blanco apareciendo, Correcto. que traerá la paz, pero a mitad de la semana va a cambiar sus colores y va a darle la espalda al mundo entero demandando que le sirvan. Otra pregunta ¿Alguna antes otra de pregunta cambiar. antes de cambiar de tema? Bueno, leímos esto el día de ayer, pero es muy importante. Así que voy a pedirle de que lo vuelva a leer. Comenzando en versículo 1. ¿No sabéis, hermano, Pablo le habla a los creyentes.
porque hablo con los que saben la ley, Se refiere a la ley de Moisés, pero podría referirse a cualquier otro tipo de ley religiosa. que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. La ley ejerce dominio mientras él trate de vivir según la ley. Lamentablemente, al no entender la cruz con respecto a la santificación, prácticamente la totalidad de la iglesia trata actualmente de vivir por Dios o para Dios por medio de la ley. Que el creyente sepa que solamente hay dos lugares en el que puede estar: la gracia o la ley. Si él no entiende la cruz referente a la santificación como el único medio de la victoria, estará automáticamente bajo la ley que garantiza fracaso. Porque la mujer que está sujeta al marido mientras el marido vive está obligada a la ley. Pablo usa la analogía de la obligación del lazo matrimonial. Pero muerto el marido, queda libre de la ley del marido. Significa que ella está libre de casarse otra vez. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuera de otro varón. En efecto, la mujer ya tiene dos maridos, al menos en los ojos de Dios. Similar a esta analogía, el Espíritu Santo por medio de Pablo nos dará una gran verdad. Muchos cristianos viven en una vida de adulterio espiritual. Están casados con Cristo, pero en efecto sirven a otro marido. Pero si su marido muere, La ley está muerta en virtud de Cristo, que ha cumplido la ley desde todo punto de vista. es libre de la ley. Si el marido muere, la mujer está libre para casarse y servir a otro. La ley de Moisés, cumplida en Cristo, ya está muerta al creyente, y el creyente está libre para servir a otro o para servir a Cristo sin que la ley tenga parte integrante en su vida o en el mundo o en el modo de vivir. De tal manera que ya no será adúltera si fuere de otro marido. Presenta al creyente ahora como casado con Cristo y ya no conforme a la obligación de la ley. Esta es una tremenda analogía que el apóstol Pablo ha escrito. Y simplemente declara que si nosotros no aceptamos a Cristo y lo que Él hizo en la cruz como nuestro fundamento, como el objeto de nuestra fe, y eso es muy importante, que lo que sea que estemos haciendo constituye adulterio espiritual. Piensen en lo que acabo de decir. La mayoría de cristianos al día de hoy, y no están haciéndolo con malicia, pero se está haciendo, están viviendo, bueno, si tienen a Cristo como su líder supremo, mas sin embargo están dependiendo de sí mismos u otras cosas para proveer lo que ellos creen que necesitan. Y Dios lo cataloga como adulterio espiritual. En lo natural, ningún matrimonio duraría mucho tiempo si ese fuese el caso físicamente. Y voy a ser franco con ustedes. Si el creyente, en efecto, está sirviéndole a dos maridos, hablando espiritualmente, Dios no puede permitir tal cosa. Eso resultará en problemas, destrucción, problemas y quebranto. Hermano Suárez, si puedo añadir, el gobierno de la gracia es el gobierno del nuevo pacto. Tiene un acercamiento totalmente diferente que el gobierno de la ley. El gobierno de la ley dado realmente por Moisés fue una manera y un medio de obras y voluntad propia. Dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Esa es la ley, esa es la idea de la ley que el cristiano de hoy tiene que soltar totalmente, porque el nuevo pacto, la ley de Cristo, dado por Cristo, es una ley de fe y gracia que nos provee la habilidad de obrar. Entonces tenemos fe y gracia o tenemos voluntad y obras. Usted no puede
comprometerse a los dos. Es una imposibilidad. Cuando usted se compromete con uno, usted deja o cancela el otro. Y Pablo le está enseñando al creyente aquí que es muy importante entender de que el antiguo pacto, las obras y la voluntad que resultó y se requirió para el nuevo pacto está absoluto, una manera absoluta de tener una relación con Dios. Pero ahora tenemos que soltar totalmente lo antiguo para aceptar lo nuevo. Y lo nuevo es una manera de vivir. Y eso es Cristo. Y nuevamente, si comparamos Deuteronomios 30 a Romanos 7, Moisés dice que el pacto es una obra de obras. Pero en Romanos 10, Pablo dice que es una manera de fe y los dos no se pueden combinar. Más sin embargo, el cristianismo trata de operar, aceptan a Cristo por fe, que es la única manera que uno puede aceptar a Cristo, pero tratan de vivir por voluntad y obras y no trabajan. Solamente hay un camino por el que el camino puede andar en victoria. Victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Solamente uno, no 20, ni siquiera 2, solamente uno. Y eso es fe en Cristo y este crucificado. Sí. Mantenido en Cristo y este crucificado. Y dejarle saber al Señor, no dependiendo de cosas que Él hace, nosotros mismos, ni tampoco nosotros dependemos de la iglesia. Millones piensan que andan en victoria porque pertenecen a cierta iglesia. La iglesia no murió en esa cruz. Correcto. Cada creyente puede vivir en victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Sobre el alcohol, drogas, nicotina o inmoralidad de cualquier naturaleza. No pueden, como hijos de Dios. Jesús derrotó esas cosas en la cruz del Calvario. Les digo que Él lo derrotó todo. Pero usted necesita poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Manteniéndola allí exclusivamente, tiene que hacerse de esa manera. Yo sé que cada mañana que yo me levanto 2 o 3 veces en la noche, 2 o 3 veces durante el día, yo diré, Señor, mi fe está en ti, no en mí. No está en la iglesia. No está en buenas obras, sino exclusivamente en ti. Y luego el Espíritu Santo no funciona, no obrará si nuestra fe está en cualquier otra cosa. Tiene que estar en Cristo y este crucificado para que obre el Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos dé la victoria que Dios quiere que tengamos y lo que Jesús pagó para darnos. Entiendan eso. Y no hay ni uno de ustedes que ame a Dios y que no esté luchando con algo en su vida. Pero usted puede, cuando termine este programa, ese problema en su vida que lo está lastimando puede ser completamente eliminado. Completamente, como si usted repite lo que yo acabo de decir, Señor, mi fe está en ti. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué dice eso? Porque fue Jesús el que pagó tal precio en la cruz del Calvario. Un gran precio. Y nuestra fe debe estar allí, debe estar allí. La iglesia sigue inventando un tema, una moda y otra. Cuando Francis y yo comenzamos la obra evangelística hace más de medio siglo, lo popular entonces era que el cristiano, si tiene un problema, bueno, es un demonio que está causándolo. Ahora, los espíritus demoníacos definitivamente se involucran, pero lo que ellos estaban enseñando y lo que aún se cree en muchos círculos es que los predicadores hacían que se alinearan, a veces hasta salían de la iglesia, imponiendo manos sobre ellos, y si ellos vomitaban en una cubeta o algo, eso realmente era la liberación.
Y si ellos tenían un problema con el alcohol, bueno, era un demonio del alcohol, era el que lo causaba. Si ellos tenían un problema con inmoralidad, era un demonio de inmoralidad, y así sucesivamente. Y como les dije, los espíritus demoníacos sí se involucran en estas cosas, pero imponían manos y reprendían el asunto, y nosotros creemos en imponer manos, claro que sí, pero no daba la victoria y no les dará la victoria. Y el Hijo de Dios puede tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo y todo lo que Satanás puede arrojarle si ponemos nuestra fe. Lo dije el día de ayer y quiero decirlo otra vez. Lo más significativo para el Hijo de Dios es dónde tiene su fe, el objeto de su fe. Eso es lo más importante, el aspecto más grande de su vida, donde usted ancla su fe. Ahora, entiendan lo que les estoy diciendo. Bueno, miren, yo estoy en cierta iglesia, bueno, ahí es donde está su fe. No es malo pertenecer a una iglesia, pero si usted cree que pertenecer a la iglesia le da la victoria, no es cierto. No va a suceder. Yo he visto esas cosas surgir, por ejemplo, el método de la risa, que la gente se reía durante horas. A veces el Señor sí da una risa celestial sobre alguien, sí lo hace a veces. He visto que ha sucedido. Y es algo genuino y algo real. Pero esa no es la respuesta a la victoria. La única respuesta es lo que Jesús hizo. Y cuando su fe está donde debe estar, el objeto de su fe es Cristo y este crucificado y nada más eso. El Espíritu Santo, que es Dios, que puede ser cualquier cosa. Alabado Dios. Comenzará a obrar a su favor y le dará la victoria a usted como la que nunca ha conocido antes en su vida. Yo sé de lo que estoy hablando, de lo que estoy enseñándoles, yo lo he experimentado. Y he tratado casi todo lo que he tratado de levantarme a la 1 de la mañana durante semanas a la vez, noche tras noche, para orar 1 hora o más. Y yo pensé, bueno, si yo pudiera hacer eso, yo tendré la victoria. No fue victoria la que sucedió. Dios me bendecía, pero no había victoria. Pero yo sé lo que la victoria es el día de hoy por la gracia de Dios. Y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando su fe está en Cristo y este crucificado, y en eso exclusivamente, el Espíritu Santo, que es Dios, va a comenzar a trabajar a su favor. Y usted se ha fumado su último cigarrillo. Sí. Usted ha bebido su última gota de alcohol. Ha perdido su temperamento por última vez. Porque el Espíritu Santo, Él puede hacer cualquier cosa que tiene que hacerse, amigo. Pero Él requiere de una cosa, que su fe esté en Cristo y Él crucificado. Pablo dijo, yo me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Cristo y este crucificado. Esa es una gran declaración. Sí. Esa declaración es nuevamente Pablo viendo al Evangelio. Él dijo en 1 Corintios 1, 16, 17 y 18, él dijo que el mensaje de la cruz es el poder del Evangelio. Y en Romanos 1 dice que el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo, es el poder del Evangelio. Pablo no estaba diciendo dos cosas, pero estaba demandando que el creyente creyera en el contexto del Evangelio, aún más que palabras específicas, pero el contexto del Evangelio. Y el contexto del Evangelio es: el hombre es pecador, no pudiendo salvarse a sí mismo, no pudiendo cambiarse, requiere que nosotros pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo, quien vino a pagar la penalidad del pecado. Y esto es lo que los cristianos no entienden, para romper el poder del pecado sobre nosotros. Entonces, el contenido del Evangelio se tiene que predicar, se tiene que declarar, tiene que explicarse. Y el propósito de eso es lo que usted acaba de decir, que el creyente pueda centrar su fe, su esperanza, su confianza en
lo que Cristo ha hecho por nosotros, y eso fue escribido por nosotros en el Calvario. Ahí fue donde el pacto fue hecho, ahí donde fue pagado la penalidad del pecado, ahí donde fue roto el poder del pecado. Y es disponible a todo creyente que confía en quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. Joey y Jason, por favor, ustedes compartan cuando sientan hacerlo. Gracias, hermano Swagger. Nos gusta ser incluidos. Déjame hacer una pregunta. Sí, hágalo, por favor. Es profundo, sí. Déjame hacer una pregunta. Siempre hay extremos y excesos en ambos lados. Estamos en la temporada de las elecciones y tengo esta pregunta en mi mente. Y yo creo que Lauren y yo hemos discutido esto unas semanas atrás. Usted está tratando con mantener la justificación de uno mientras uno está en el proceso de la santificación. Pero, ¿en qué punto el otro extremo llega? Por ejemplo, en una temporada de las elecciones tenemos cristianos, entre comillas, que se profesan creyentes, seguidores de Cristo, que promueven quienes se meten, que votan por eso que es una abominación en la palabra de Dios. Y para Dios, ¿en qué punto, en qué actividad, cómo es que ellos negan la justificación? Siempre hay algo de eso de lo que usted está hablando. Siempre. Correcto. No hay cristianos perfectos. Nuevamente, tengamos cuidado porque Sí. estamos hablando no solamente de política, sino que del alma eterna. La justificación es la declaración legal de Dios basado en la fe de una persona expresado en Cristo, punto. Y la justificación hace dos cosas. Le da al creyente la justicia imputada de Cristo. En primer lugar, es puesto de parte de ellos. En segundo, le garantiza que la penalidad del pecado, pasado, presente y futuro, ha sido pagado. Esa es la justificación. La santificación, y nuevamente, tengo representantes de la Iglesia de Dios y Asamblea de Dios, pero la santificación, como lo entiendo en la Escritura, sucede en la salvación, que significa que en el momento que yo pongo mi fe en Cristo, quién es Él y lo que Él ha hecho, no solamente soy justificado, que es un requisito para una relación con Dios, pero también estoy santificado, y esto significa que soy separado para Dios. Y número dos, que la realidad de Cristo rompiendo el poder del pecado se me permite a mí, así como la justificación me trae la justicia imputada, libertad de la penalidad del pecado, santificación. La santificación me da la libertad de ser separado para Dios, pero Dios no aparta a aquellos que no han libertado del dominio del pecado. Entonces los dos son instantáneos en la salvación y son el resultado de nuestra fe exhibida en Cristo. La justificación no me permite vivir de la manera que yo quiero vivir, ese no es su propósito, pero el hombre más inteligente que haya vivido, más sabio, Salomón, en Eclesiastés dice que no hay un hombre que no peca, no hay un hombre que no falla. Pablo escribe en Romanos 3:22, todos han pecado y conjunción están destituidos de la gloria de Dios. Es lo presente en el griego, es algo que continúa. Entonces no hay nada que es perfecto. La justificación permite que un Dios perfecto viva adentro, more adentro y progresar en su naturaleza y carácter en un creyente que nace de nuevo. Ese proceso sucede instantáneamente en la conversión. La santificación. Santificación. Sí. Y luego progresa. Sí. Por lo menos se supone que debe. Sí, la mejor manera cómo decirlo, y estoy tratando de tener cuidado aquí, pero yo creo, Mary Portman escribió un libro, Doctrinas de la Biblia, la justificación está progresando en la santificación. La justificación y progresando en la santificación solo se puede lograr en el nuevo pacto por el resultado de nuestra fe, punto. Entonces, si no ganamos la santificación o la justificación por lo que hacemos, no perdemos la santificación o la justificación por lo que hacemos. Eso sería
anti-evangelio. Eso no es lo que necesita el hombre. Lo que necesitamos balancear es entender que podemos, y la gente, y puedo escuchar los gritos, bueno, estás predicando seguridad incondicional. No, estoy predicando lo mismo que Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo, yo sé que vas a fallar, pero yo he orado para que no falle su fe, porque si falla la fe y puede, entonces la posición de la santificación puede perderse, pero si se pierde la justificación, cada vez que nosotros hacemos que es contrario de la naturaleza de Dios, no, nadie entra, nadie califica. La justificación en mi mente no es el medio por el cual yo miro qué tan cerca al pecado puedo vivir, pero en vez la justificación me garantiza que mientras progreso en mi relación con Dios, yo tengo el derecho de pararme nuevamente y seguir adelantándome. El justo falla 7 veces y se levanta otra vez. La justificación es tan importante. Perdiéndolo, entonces, tiene que ser el resultado de la destrucción de la fe de uno. Entonces, esa tiene que ser la discusión en mi mente, no solamente lo que hace una persona, sino que cómo toma lugar eso. Creo que perderlo tiene que ver con lo que nos enseñó Pablo aquí, de estos dos matrimonios en sí. Sí. Nuevamente, tantas cosas en esto y Sí. no podemos explicarlo así nomás, pero digamos que alguien está practicando pecado. El problema con eso es que Dios no desecha inmediatamente, sino que hay un efecto degradante que ya no creemos. El endurecimiento del corazón sucede en Romanos 18. Miramos el descendiente, el espiral descendiente que Dios nos entrega el poder del pecado. Pero la única manera de caminar en victoria, de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, es el mensaje de la cruz. Es el contexto del Evangelio. Predicamos a Cristo crucificado, esa es la solución. Manteniendo nuestra fe en Cristo, quién es Él y lo que Él ha hecho, siempre va a traerle al creyente el beneficio del Evangelio, y esa es la verdad sólida del Evangelio, y yo sé que eso es lo que ustedes predican. Sí, yo no creo que la mayoría de gente tiene problemas con ser justificados. Yo he venido al altar, le he dado mi vida a Jesús, he puesto mi fe en Él, sino el proceso de santificación es con el que sienten muchas veces, bueno, yo soy salvo, ¿y ahora qué? ¿Qué hago para arreglar esto? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Tratando de hacer que la mente de la gente se regenere al hecho de que no hay lugar en la salvación o en la santificación al que pueda uno ir aparte de la fe en la cruz para poder tener la victoria. Esto es lo que la Escritura dice en 1 de Juan 5:4, que esta es la victoria, esta es una declaración enfática, el que vence el mundo y nuestra fe. He encontrado personalmente que es de ayuda para mí, sin hacerle daño a la Escritura, que donde quiera que la palabra fe se encuentra, puedo añadirle en paréntesis en la obra consumada de la cruz. Entonces, cuando yo digo ahora la fe, Hebreos 11:1, es la sustancia de las cosas que se esperan, yo le añado en mi mente, ahora la fe en la obra consumada de la cruz es la sustancia de las cosas que se esperan. Ahora yo tengo un lugar en donde puedo poner mi fe y es la evidencia de las cosas no vistas. Es la localidad, ninguna otra, para poder ser salvo, santificado. Correcto. Y por supuesto, ser lleno del Espíritu Santo. Usted presentó un gran punto que tenemos que enfatizar, a menos de que la gente es salvo ahora tienen el deseo que no tenían antes, servirle a Dios y vivir en justicia. Lo primero que piensan es qué es lo que tengo que hacer. Pablo dijo, así como ha recibido Cristo Jesús, por eso andar en Él, arraigados en Él. ¿Por qué dijo eso? ¿Cómo lo recibimos? Por fe. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos nuestra vida? Por fe, por lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que les falta a la iglesia. Es por eso que hoy encontramos que la gente que no está viviendo bien, como dijimos ayer, yo creo, mencionamos a esos pastores que fallan, unos que son las cabezas de su denominación al pecado. De hecho, una denominación está vendiendo la sede para pagar las demandas y el dinero que tienen que pagar por el comportamiento malo de los líderes.
Hermano Swagger, el pecado es un problema grande. Sí, así ¿Cómo es. podemos vencer el poder del pecado con nuestra voluntad? No No puede podemos. ser. Pablo dijo, este es el conocimiento que tenemos. Aquel que comenzó una buena obra en nosotros va a continuarla hasta el día de Jesucristo. Es Él, el Espíritu Santo, que obra en nosotros, pero obra a través de la obra consumada de la cruz, porque la ley del Sí, Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley de muerte. John, esta gente pecado y aquí, muerte. si ponen su fe en Cristo y este crucificado exclusivamente, el Espíritu Santo comenzará a obrar en su vida y en su corazón, y si este es su problema, ellos han fumado su último cigarrillo. Yo conozco eso por un hecho. Han tomado su última gota de licor y han perdido su temperamento por Amén. última vez. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el Evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Usted estaba diciendo algo, ¿verdad? Estábamos discutiendo y tal vez le podemos preguntar a Jason de ayudarnos. Yo estaba hablando de la justificación. Se me va cuando hablo de esa verdad tan maravillosa. Yo creo que la gente no entiende la necesidad por la justificación, cuánto alcanza. Pero Jason, ¿qué quería decir? Vayamos a Gálatas 5:19. Pablo escribe a la iglesia de Galacia, dice, las obras de la carne son manifiestas, son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales os amonesto de antemano, como ya os he anunciado, que los que Sí, practican tales practican tales cosas cosas. no heredan el reino de Dios. Correcto. Entonces, ese fue el origen de mi pregunta. Hay gente que dice haber sido justificada y seguir a Cristo, pero están haciendo estas cosas Hay un en mundo esta lleno de lista, eso. pero yo creo que son frutos de que no son justificados. Déme contestar. No, esta no lo pregunta. son. Muchos que son salvos, que no conocen el camino a la victoria, el pecado endurece el corazón. Dice eso en Hebreos capítulo 3. Pablo lo diría de esta manera: exhortados los unos con los otros a diario, sino todos los que sean endurecidos por el pecado. El pecado endurece el corazón. Lo quería dice aquí, el creyente que es creyente, que sigue un estilo de vida de pecado, su corazón se va a endurecer. Ciertamente. Y ellos se van a salir del pacto. Sí, sí. Nosotros estamos tratando de enseñar a la gente a vencer estas cosas. Correcto. Nuevamente regresamos al contenido de Gálatas 5. El pasaje es realmente comenzando el versículo 16. Digo, pues andar en el espíritu y no satisfacer los deseos perversos de la carne. Así es. Experimentando la tentación es algo que todos los creyentes van a experimentar. Los que ponen su fe exclusivamente en Cristo van a encontrar un estilo de vida constante de justicia, porque la vida del Espíritu Santo va a estar ahí. Y Pablo en este pasaje está comparando a aquellos que tienen su fe en Cristo y aquellos que son dirigidos por la ley. Y él dice en el versículo 18 que sos guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. No estás confiando en la voluntad propia. Entonces, tiene que haber un balance donde reconocemos que el creyente con una fe apropiada puede fallar y falla de tiempo en Así tiempo. es. Pero una persona que está fallando constantemente y este es indicado por el estilo de vida, las obras Así de la es. carne, indica un estilo de vida constante. Es una de dos cosas en mi mente. O esa persona ha sido salvo y no sabiendo cómo vivir para Dios, está siendo dominado por la carne, por la naturaleza
pecaminosa por los poderes de las tinieblas. Y eso nos puede llevar a un lugar donde nuestra fe que existía en Cristo es destruida. Yo no predico ni enseño esa seguridad incondicional, pero tiene que haber el balance. Entonces, el hombre, mujer, niño, niña que se enreda en un momento en pecado, no desechamos a las personas. Algunos de los riesgos que están aquí, la gente han hecho que realmente son salvos. No voy a pasar esa lista y decir, bueno, si haces esto, entonces usted no es salvo, porque es un estilo de vida que es el resultado del objeto incorrecto de fe que está discutiendo Pablo en el texto. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. En ningún punto, realmente tenemos que ser claros, en ningún punto un creyente o un ministro del Evangelio alguna vez se para y dice que el pecado está bien. Nunca, nunca, jamás pecamos porque ya no estamos para la ley. Dios no lo quiera. Ni lo permita Dios. Pero tampoco vamos a animar al creyente que se motiven por la ley, por la voluntad, o eso garantiza que el creyente que no quiere operar en el estilo de vida que no quería operar, va a encontrarse en ese lugar. Y como ministros tenemos que advertir siempre contra todo que dice la Biblia, diciendo esto es malo. Eso deberíamos de predicar también. Eso tenemos que enseñar también. Lo popular el día de hoy es la idea de responsabilidad. Tienen que pertenecer a una iglesia, tienen que ser un cuerpo, una persona con quien sea usted responsable. No estoy yo de acuerdo con eso, porque ahora lo que pasa es que nos ponemos bajo el sometimiento de otros que evalúan nuestro comportamiento externo. Y eso no funciona. El Espíritu Santo en nosotros, si se nos enseña correctamente, va a tener el poder para caminar victoriosamente. Correcto. Si se predica correctamente, la gente lo entenderá, y por eso es que la gente no lo entiende, porque no se está predicando. Bueno, acordémonos que las dos cosas se tienen que predicar. Pablo lo escribió, tenemos que predicarlo. Precisamente. Lo que tenemos que hacer es predicar la manera correcta y medios de vivir este pacto nuevo que Dios murió para proveer. Lo que Pablo estaba tratando de mostrarle a la gente era este matrimonio que resultó en 2 matrimonios. Su persona que vive con uno y luego que se junta con otro. Sí, en esencia. Y eso es lo mismo que el cristiano hace cuando nosotros comenzamos a poner nuestra fe en algo aparte de Cristo y crucificado. Correcto. Ahí es donde el problema está. Ahí entra el problema. Tenemos que predicar eso, pero Pablo no se detuvo en Romanos al final del capítulo 8. Él también predicó en Romanos 12, 13, 14 y también él nos dio direcciones en la naturaleza y cómo es una vida cristiana. Y yo creo que es importante, imperativo, y lo voy a decir de esta manera, si lo escribió Pablo, tenemos que predicarlo. Es un tiempo que yo tenga que decir, está mal que usted se acerque a una relación con Cristo aparte de fe en Cristo y el crucificado. Ahora, hay tiempo también en decir, deje de fornicar, deje de usar alcohol, deje esto, tenga cuidado. Hay que hacer los dos, si despierta en el creyente lo que es correcto, especialmente si eso ha sido tapado en su mente, en su corazón, y los dos, la manera como vivimos para Dios y el resultado de lo que eso nos trae, tiene que declararse, y es la responsabilidad del creyente y la gente que están andando en el Espíritu. Solamente hay un camino de vivir para Dios, y eso es Cristo y crucificado. Correcto. Bueno, aparte del problema en el vivir para Dios, si miramos lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde habla de la santificación, es que la gente no entiende la santificación porque muchos de nuestras denominaciones se han asociado la santificación con el estilo de vida en vez de poner nuestra fe en lo que Cristo ha hecho. Somos santificados si ponemos a un lado estas cosas, y si participamos de esta cosa, lo hicimos de cómo nos miramos, donde íbamos, cómo nos vestíamos, cosas semejantes así. Pero Pablo dijo que esta es la voluntad de Dios para usted. Aún vuestra santificación, que te abstengáis de la fornicación, y que cada uno de ustedes debería saber cómo poseer
su vasija en la santificación en honor, porque Dios no nos ha llamado para inmundicia, sino a la santificación. Ahora, el griego para la santificación es adiasmos, y en alguna forma de eso se usa más de 140 veces en el Nuevo Testamento. Es prevalente, sí. La misma palabra para la santificación es la misma palabra para santidad. Y Dios nos está diciendo que esa debería ser nuestra meta. Yo lo he citado antes, pero me gusta lo que el doctor French Harrington tuvo que decir, teólogo de la Iglesia de Dios, hablando de la santificación. Dice, es un evento más grande para ser limitado a una sola ocasión. Cuando somos Sí, salvos, así es. nosotros somos separados para Cristo. Dios nos ha llamado y nos ha separado a través de la justificación, a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Pero después nosotros tenemos que comenzar a aprender cómo andar. Pero hay muchas personas que conocen más de su denominación, de cómo enseña su iglesia, de que hacer lo que Dios dice en su palabra y cómo andar en esa santificación en nuestra vida diaria. Sí, la ilustración en cuanto a cómo veo yo la santificación es un evento instantáneo en la salvación. Una vez más, me separa para con Dios, pero solo después de que he sido libertado del poder de las tinieblas. He utilizado esta ilustración mucho a lo largo de los últimos 5 años, pero tal vez valga la pena repetirse. Cuando una persona llega a los Estados Unidos legalmente, realmente sí lo hacen, legalmente, y pasan por el proceso de convertirse en ciudadano americano. Digamos que crecieron en un país comunista y no tenían derechos, libertades, y no tienen idea de lo que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos. Pero al pasar por el proceso y finalmente llegan rápidamente a un lugar en el que ellos le dan el juramento a la bandera y hacen el juramento y la lealtad a Estados Unidos, en ese momento instantáneamente se convierte en un ciudadano americano. Ciudadano americano. Se convierte en un ciudadano estadounidense, pero como ciudadano estadounidense ahora van a tener que progresar en el entendimiento de lo que tienen. Van a tener que aprender de que no tienen que traer documentos para conducir de estado a estado, o por lo menos no pasa eso mucho, pero bueno, las libertades que los estadounidenses tienen se aprenden, pero son estadounidenses ya desde este momento. En mi mente, cuando un creyente nace de nuevo, él es santificado. Y ahora progresamos en el proceso de aprender cómo dejar que Dios, y solamente puede ser hecho por Dios, solamente puede ser hecho por el Espíritu, cómo nosotros somos conformados a su naturaleza y carácter por el Espíritu de Dios al mantener nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Entonces el proceso tiene que entenderse, pero una vez más también podemos nosotros mantener el proceso o detener el proceso al continuar viendo las cosas que están detrás de nosotros, las que yo ya no soy. Yo, por ejemplo, era un borracho, un drogadicto, pero ese no es mi estado de vida ya no más. Fui libertado en la salvación, pero yo crecí y causé un progreso. También. Una renovación del entendimiento es lo que se involucra en todo esto. Pero todo depende del ancla de nuestra fe. Sin la fe en Cristo, la justificación y la santificación, ser lavado por la sangre ni siquiera es algo disponible. Primera de Corintios 16, o 6:11, perdón. 6:11. Pero esta erais algunos, pero ya sois lavados, santificadas. Eso no es una pregunta. Y si nos fijamos en la iglesia de Corinto, había unos cuantos actos no santificados, pero en el primer capítulo él dijo, escribo esto a los santificados en Corinto, pero lo que no han hecho es continuar progresando como un individuo santificado manteniendo su fe en Cristo, y el objeto incorrecto o las actividades incorrectas estaban resurgiendo, y es lo que queremos eliminar en la vida del creyente. Cuando la fe está centrada en Cristo y lo que Él ha hecho como una persona santificada, justificada, lavada, el poder del Espíritu Santo que ya mora en uno, y estas son promesas del Espíritu Santo o promesas del antiguo pacto cumplidas en el nuevo pacto. Él llega a nosotros y comienza a conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y nos santificó. Cuando ponemos nuestra fe en algo aparte de Cristo y este crucificado,
literalmente cometemos adulterio Correcto. espiritual. Y eso no le cae muy bien al Espíritu Santo. Pablo dice que frustramos la gracia de Dios. Desechamos la gracia de Dios, así es. La dificultad que encontramos el día de hoy es que mucha gente resulta ser salva, pero después continúan al discipulado, Así es. siguiendo al Señor para conocerlo. Y ese es un gran fracaso. No lo siguen bien en muchas áreas, o lo siguen por otro lado, porque vemos grandes cruzadas, por ejemplo, y el hermano Swagger ha visto eso, pero luego depende de ese individuo y de la iglesia local, de la iglesia, el pastor, quien quiera que sea, de discipular a esa gente en el Correcto. camino del Señor. Creo que con lo que estamos tratando el día de hoy, con este mensaje en particular, por supuesto, porque así es el mensaje, en cuanto a su punto hace un momento, ¿cómo es que esta persona puede hacer esto y aún así decir ser cristiana? Después de un tiempo, su corazón se endurece, y lo que el libro de Tesalonicenses dice es de que se terminan engañando, no aceptando la verdad, Sí, que es Cristo y este crucificado. Después de un tiempo, cuando usted sigue haciendo lo que usted quiere, termina llegando a una mente reprobada. Correcto. Yo no sé cuándo es ese momento, solamente Dios lo sabe, pero es exactamente lo que viene a desviar a una persona de poder entrar, y el diablo sabe que es la verdad. Correcto. Él sabe que la cruz es la única manera, el único camino, así que tiene que engañar a la gente para mantenerlos fuera del camino. no es la línea, caballero, en la respuesta de una persona cuando confrontado, fe en Cristo y la cruz, se manifiesta cuando somos confrontados con nuestro pecado y lo que hacemos mal. Un ejemplo perfecto del Antiguo Testamento. Saulo pecó, el profeta de Dios se acerca a él, es confrontado en su pecado. David, su sucesor, peca en lo que yo creo, y lo que están de acuerdo aquí, de una manera más grande. Yo considero que el pecado de David fue más asesinato, grande sí. que la transición de Saulo. Saulo mantuvo los amalecitas y los animales, no ejecutó a todos como instruidos por Dios, pero cuando los dos fueron confrontados con su injusticia, Saúl se justificó. Así es. Saúl se Sí. justificó. Y la reacción fue que Dios ya no va a ser rey, ya Sí. se acabó. David, con el pecado más grande, cuando se le acercaron, fue un hombre quebrantado y se puso en la Sí, misericordia así de Dios. es. Y tiene que ser así. Primeramente, de lo que estamos hablando en este endurecimiento del corazón, es la ira de Dios expresada contra el pecado. Lo vemos en Romanos 1:18. La ira de Dios es revelada cuando, ahora, contra aquellos que reprimen o retienen la verdad en injusticia. Y podemos ver esa espiral descendiente, de acuerdo a cómo Dios hace que la humanidad que escoge el pecado se le entrega al dominio del pecado. Y eso es algo por redención. Es en su naturaleza redentivo y es hecho para poder hacer que ese individuo cambie y se dé la media vuelta, pero también puede hacer que termine con una mente reprobada, como usted dijo, y aún al punto de que si hubiera fe antes, puede ser eliminada como resultado de ese endurecimiento y esa espiral descendiente en el que la humanidad está. Si nosotros sabemos cómo vivir para Dios o escuchamos la verdad predicada sobre Cristo y el crucificado y rechazamos, inmediatamente vamos a experimentar la ira de Dios revelada. Ahora, la represión de la verdad de parte nuestra. Miren, yo no necesito eso, yo no voy a creer eso. Cualquier cosa que sea verdad, que nosotros actuemos hacia eso que Dios nos haya revelado, es un lugar muy peligroso. Así que si la persona verdaderamente nace de nuevo, lo que yo creo es que si comienzan a llevar a cabo algunas de las acciones de las que ya se han hablado, cosas equivocadas, cosas malas, el Espíritu Santo inmediatamente comienza a tratar con ellos. Aun si no reconocen como que es algo malo al principio, su respuesta es gigantesca. ¿Será que ellos van a decir, Señor, perdóname, y luego van a tratar de aprender a avanzar? ¿O será que van a aceptar eso como una acción que ahora se convierte en parte de su estilo de vida? Probablemente lo que miramos en el rey Saúl no fue la primera vez que Dios trató con él. Sí, es demasiado. Son dos diferentes pactos, así también, sí, ¿verdad? Pero el principio siempre permanece igual. Miramos la situación más grande. Tenemos líderes religiosos en organizaciones y denominaciones que han aceptado la psicología, enseñanza de la nueva era.
y la vida de propósito de Rick Warren, que trae nuevos conceptos de casado la con nueva otro era. marido. Esa es mi cosa, pero algunos han sido reprendidos abiertamente y esa no es la dirección correcta, pero no han removido esas cosas de esas organizaciones o denominaciones. Ahora se encuentran en una posición donde van a ser endurecidos con el engaño del pecado porque han rechazado la única manera que uno puede ser santificado, de la única manera que uno puede ser salvo. Eso ha sido mi contención por muchos años. No voy a mencionar nombres, pero la oscuridad de los líderes han negado la cruz. Dicen, no, lo aceptamos, pero en la realidad es que lo han rechazado. ¿Cómo sé eso? Porque han inventado y han permitido que esos otros sistemas permanezcan. Y la psicología es una manera humanista para santificar a la humanidad y trayéndolo y poniéndolo en una religión, diciendo que es algo científico y diciendo que No es se dan religioso. cuenta, John, de que se han casado con otro marido. Están cometiendo adulterio espiritual. Quiero orar antes de que se nos acabe el tiempo. Quiero que repitan conmigo, por favor. Créanlo con todo su corazón. Querido Padre Celestial, Querido Padre que está en los yo cielos, vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Me arrepiento por mis fracasos. Me arrepiento por mis Por pecados. favor, perdóname. Por favor, perdóname. Desde hoy en adelante, Desde hoy en adelante, mi fe está en Cristo mi fe está en Cristo. y lo que Él hizo por mí Y por lo en que la Él hizo cruz por del mí. Calvario. En la cruz del Calvario. Mi fe no está en mí mismo, Mi fe no está en mí mismo. no está en mi No iglesia, está en mi iglesia. no está en las buenas obras. No está en las buenas obras. Mi fe está en Cristo, Mi fe está en Cristo. en Él crucificado. En Él crucificado. Y en este momento, Y en este momento, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por causa de lo que Jesús hizo, por causa de lo que Jesús hizo, yo soy libre. yo soy libre. Alabado Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y yo creo que ustedes recibieron algo en su corazón. Y no se pierdan el próximo programa. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.